una decisión, que tú le puedas controlar la pantalla a tu hijo. Es una decisión de todos los días. Saludos a nuestra comunidad de Albatros Academy. Hoy es un día muy especial porque tenemos una sección que les vamos a brindar en este objetivo de educar. Y esa sección se llama Entre temas y un café, donde cada conversación sabe a confianza y sabe a compañía. Y hoy, en compañía de alguien muy especial para mí, una gran colega, una gran amiga. Su nombre es Adriana Chacín, quien es psicóloga, pero además de eso es psicoanalista de la nueva escuela lacaniana y además tiene 20 años de experiencia en todo lo que es el ejercicio clínico y escolar. Vamos a estar conversando sobre un tema que ustedes nos han mencionado mucho como un tema central en casa y tiene que ver con cómo el adolescente en casa hace uso de las pantallas. Ese uso de la pantalla los puede volver adictos, puede estar tu hijo adolescente sufriendo de adicción a las pantallas. Bueno, esas preguntas y algunas otras nos las va a estar respondiendo Adriana el día de hoy. Adriana. Gracias, Yajaira, colega. Bueno, creo que es importante agregar a mi currículum que soy psicóloga de Albatros. Así es, así es. Tiene bastante tiempo y por supuesto ahí tiene la oportunidad de atender adolescentes, ¿cierto? Sí. Sí, una de las cosas que estábamos conversando era que al final de esta conversación a mí me gustaría que las personas que nos vean, que tengan hijos adolescentes, se puedan responder a la pregunta de ¿es mi hijo un adicto a las pantallas? Así es. Y yo te decía que... Por ahí podemos empezar. Sí. Un poco también explicar lo que es la adicción, ¿no? Sí. Lo primero es que, bueno, hoy vamos a hablar de pantallas. Okay. Cuando decimos pantallas, hablamos de teléfonos, computadoras, televisores, iPads, todo lo que tenga que ver con una pantalla, especialmente estas ahora que son táctiles y que te dan como una experiencia como de velocidad, ¿no? De rapidez. Entonces, bueno, cuando hablamos de pantalla, estamos hablando de cualquiera de estos objetos. Ok. Que cualquier adolescente tiene algo de eso en su casa. Cualquier adolescente, bebé, niño, adulto. También, o sea, es como que cierto. Hay muchísimas pantallas en la calle y en la vida. Incluso hay personas que tienen varias pantallas a su disposición. Ok. Una adicción. Es interesante la pregunta porque la palabra adicción es una palabra que usamos con demasiada facilidad, ligereza. Pero realmente, ¿qué es? Y bueno, Luis Darío Salamone es un psicoanalista que yo converso mucho con él. Él dice que se trata de el consumo de cualquier cosa. Actividad. No necesariamente vamos a hablar de droga ni de alcohol para decir esto es una adicción. Cuando hablamos de una adicción es cuando tú consumes algo en exceso y ese patrón de consumo va en aumento. Algunas personas dicen, bueno, es que es una vez a la semana, o es poco, es a veces, pero cuando se ponen a resumir cuánto tiempo lo han usado, se dan cuenta que son más de las horas que creen que lo está usando. Otro tema. ¿Con control o sin control? Se empieza a descontrolar. Te da la sensación de que lo estás controlando, pero se empieza como a salir de control. Entonces, con el tema de las adicciones, ¿cuándo se vuelve adicción? Cuando esto ya la persona se da cuenta que no está bajo su control, lo que hablábamos ahorita, que no tiene que hacer y le empieza a traer problemas en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de los niños y adolescentes, la escuela, el rendimiento escolar empieza a bajar, no quiere ir a clases. Una adicción puede traerle problemas a un adulto a nivel de laboral, a nivel familiar. En el caso de los adolescentes empezamos a ver que ya no se comunican tanto con la familia. Hay una actividad familiar y entonces el adolescente está encerrado en el cuarto, no quiere saludar, no quiere compartir, no quiere estar, porque prefiere estar metido en las pantallas. Aislarse. Es un aislamiento. Y uno de los problemas que ocurren afuera del propio adolescente es que la familia normaliza esa conducta. Tú sabes cómo son los muchachos de ahora, que están pendientes solamente de la pantalla, que nada más le interesa el TikTok, el YouTube, la serie, una cantidad de cosas, y la familia normaliza esa conducta.
Por ejemplo, no es que todos sus compañeros hacen lo mismo. Es que él está ahí hablando con los amigos. Exacto. Esos son sus amigos. Yo asistí a una reunión familiar donde las personas que estaban allí querían que los niños se conocieran, porque nunca se habían visto los niños. Y para eso fue la reunión. Y los niños no hablaron en ningún momento entre ellos. Y a mí me sorprendió, porque en otra época los niños aburridos en la situación familiar. Eso es bien interesante, porque digamos que en la actualidad tú ves una gran diferencia en la socialización. Es decir, ahora los chicos tienen más dificultades para conocerse, para socializar, y eso es bien importante, ¿no? Digamos que allí emerge la pregunta, ¿también lo estamos justificando por el tiempo, por la época? ¿Podemos normalizar el tema de la adicción diciendo, bueno, no, es que ahora la tecnología es la novedad, o eso nos tiene que generar como papás alguna inquietud? Mira, Yajaira, yo te diría, es verdad que es el tiempo, que es la época, y ya vamos a hablar de eso. Okay. Pero también es verdad que es comunidad. Okay. Cuando tú le entregas una pantalla a un niño, que es el primer momento en que tú le muestras la pantalla al bebé muy pequeño, el niño se queda tan tranquilo. Claro. Que tú te evitas estar detrás del bebé que aprendió a caminar, lo tienes sentado en una silla. Y sobre todo cuando vemos como mamá o como papá el cambio del niño cuando está en un contexto natural, digamos que no con ninguna hiperactividad, pero sí con la curiosidad propia al niño, y le dan la pantalla y tú ves el cambio de conducta. De conducta. Claro, entonces el niño empieza a tener, eso es como una bola de nieve, porque tú le das la pantalla y él está tranquilo, pero entonces cuando se la quitas, esa conducta inquieta va a aumentar, porque el niño ya se siente ansioso si no tiene la pantalla. Y ahí es que puede generarse incluso la adicción, precisamente. Allí arranca la adicción. Ese es el origen, ¿no? Una mamá me decía una vez, es que cuando yo la voy a peinar, le doy el teléfono porque la pongo lela, decía la madre. Y para ella era mucho más cómoda poner la bebé lela, que encargarse de todo lo que significa lidiar con la niña. A mí me encanta que tú estás diciendo eso, porque con mucha frecuencia en las tiendas también vemos cómo los papás, mientras están haciendo sus compras, le dan el teléfono para la iPad, cualquier pantalla, como dices tú, ¿no? Mira, en todos los ambientes, situaciones familiares, restaurantes, tiendas, los padres, algunos, se evitan la responsabilidad de estar detrás del niño, de tener que lidiar con las cosas naturales de los niños, que son inquietos, que tocan, que brincan, que corren, que te hacen pasar pena. Entonces lo resuelves con una pantalla. Algunos papás me dicen que eso se ha pronunciado ahora. Es decir, yo no sé si se ha pronunciado en los niños o en los papás lo que tú estás diciendo, ¿no? De poder calmar al niño con la pantalla. ¿Tú sientes que hay algún cambio en los últimos años? ¿Hay algo que ha determinado? Mira, Yajaira, sucedió algo muy importante, que fue la pandemia del COVID-19, que autorizó al mundo al uso mayor, mayor uso de pantallas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, vamos a decir, las computadoras, los teléfonos, las tabletas dejaron de ser un instrumento de simple trabajo, de simple juego, para pasar a ser todo. Entonces empezamos a ver niños y adolescentes y adultos que usaban la pantalla para estudiar, la pantalla para comunicarse, la pantalla para jugar. Yo conozco a alguien que trabaja y se entretiene con la pantalla toda su vida. Ahora que tú lo mencionas, yo diría que incluso hasta las relaciones familiares se establecían a través de ese contacto, porque ahora se me viene a la mente cuántos niños, cuántos adolescentes no hablaban, por ejemplo, con sus abuelos, con sus tías, con sus primos, a través de las pantallas, porque, bueno, el COVID trajo... O sea que la inmigración también la migración ha aumentado el uso de pantallas. Son fenómenos que de alguna manera... Situaciones. Sí. Son situaciones que han aumentado y que han autorizado el uso de pantallas. El problema es cuando eso se vuelve excesivo. Los oftalmólogos les ha aumentado la consulta de niños y adolescentes gracias a la pandemia, porque tanto tiempo expuestos a la luz ha tenido ese tipo. Ahora imagínate las consecuencias
de eso sobre la conducta. Que eso no es visible, eso no es medible. Que justamente, Adriana, lo que los papás generalmente nos dicen a través de mensajes directos en Albatros Academy, que tenemos un programa que justamente tú lo conoces un poco, me has oído hablar del método SOS, que es una metodología justamente para el trabajo con padres de adolescentes que están sufriendo ansiedad o que están sufriendo depresión, y muchos de ustedes nos hablan justamente de eso, ¿no? De cómo, digamos que en el tiempo eso se ha profundizado. Y justamente lo que tú decías, empiezan como a conectarse con la parte física, la parte visual, la parte motora en algunos casos, pero también con la parte emocional, porque digamos que a través de las pantallas también los niños empiezan a tener acceso a información adicional y empiezan como a compararse, ¿no? Sí. También digamos que en lo emocional, no solo la parte física. El problema es que lo emocional no es tan fácil de medir, Yajaira, como medimos una miopía. Exacto. Por ejemplo, y lo conductual es algo que tú vives en la casa y tampoco sabes, mira, qué tan grave es, o sea, lo ves normal, lo empiezas a ver natural, te acostumbras y no te das cuenta que tienes 3 horas que no sabes qué está haciendo el niño, o el adolescente, porque está encerrado en el cuarto. Claro. Conectado. Y quiero referirte que a veces nos pasa a nosotros, que de repente supuesto, estamos un rato viendo las pantallas, estamos en las redes sociales, y cuando nos damos cuenta tenemos 1 hora. Ha pasado 2 y 3 horas. El tema allí también tiene que ver, como tú decías, es decir, hasta qué punto nos ha autorizado estas 2 situaciones que tú estás mencionando, ¿verdad? También los papás se han sentido como con la libertad y el apoyo de supervisar menos y utilizar la pantalla justamente para... Y eso es un problema muy grande, Yajaira, porque te desconectas de la realidad que vive tu hijo a través del internet. Porque no es que está en una pantalla, es que está conectado a un mundo enorme de adultos, de situaciones, de personas, de páginas, donde el padre suelta el control, no logra saber o supervisar de qué se trata. Y sobre todo que todos los días se actualizan las plataformas, y entonces eso hace que no pueda un adulto llevarle el ritmo, pero el adolescente que está todo el tiempo en eso, sí. Mira, hay páginas que son tan sencillas. Hay alguien que le pasó con Wattpad, por ejemplo, que es una aplicación de subir cosas que tú escribes, como libros, para escritores aficionados. Bueno, a esta chica de 13 años le gustaba mucho escribir y subía cosas a Wattpad, y ahí le empezó a escribir gente y la madre no se daba cuenta, ¿ok? Hasta que hizo relación con alguien que incluso tenía acento de otro país, que no tenía ni idea de quién era, y en el celular, en su WhatsApp, habían unas conversaciones bastante comprometidas, bastante sexuales, y la madre no tenía ni idea, y la conoció a través de una plataforma simple, sencilla. Claro, porque también es cierto que digamos que esas plataformas que las podemos ver como algo simple, ¿quiénes están detrás de eso? Así ¿no? es. ¿Y cuáles son los propósitos de esa? Que hemos visto casos, cuando tú hablas de los aspectos físicos y los aspectos emocionales, es que hemos visto casos de muchachos que se pierden, digamos que en estas aplicaciones. Y las consecuencias son terribles. En la metodología hay un término, Adriana, que me encantaría comentar, es el monitoreo parental, ¿no? Entonces, un poco tú podrías darnos respuesta a los papás que nos están escuchando. ¿Es válido en eso que tú estás diciendo? Más bien, digamos, es válido que nosotros como papás nos sintamos libres de culpa por supervisar con responsabilidad y conciencia lo que hacen nuestros hijos, porque también es evidente que un muchacho de 13 años, un adolescente, no está preparado para poder distinguir todos los peligros que están a su alrededor. ¿Es válido entonces la supervisión? 100% válido. Supervisar es una buena palabra, que no suene a excesivo control o a vigilar, pero sí hay que saber de qué se trata. Cuando tú le das permiso a un hijo tuyo de ir a casa de alguien, tú quieres saber quién es ese amigo, quiénes son los padres, cuánto tiempo, quiénes van a estar allá. Cierto, pero cuando tú le entregas un teléfono a tu hijo para que se conecte con personas de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, tú no sabes
con quién se está comunicando. Así es. Entonces yo le he dicho a algunos papás, mira, es más seguro dejar que tu hijo camine por la calle a las 3 de la mañana, que quizás no le pasa nada, a que tú le entregues un celular y pase toda la madrugada metido en el internet, porque esa autopista es mucho más peligrosa. Wow. Entonces, wow. Y aquí pudiera yo fácilmente decir, bueno, vamos a hacer silencio 30 segundos para que reflexionemos. Lo que está diciendo Adriana tiene muchísima verdad y tiene muchísimo poder. Sí, es mucho más peligrosa, en mi opinión, ¿no? Creo que es importante, más que los 30 segundos de silencio, es como, esto creo que es una invitación a la pregunta, Yajaira. O sea, no se trata como de alarmar, porque las pantallas van a existir. Okay. Y no se van a terminar. Pareciera que todavía no es el tiempo, no es el fin de las pantallas. No, para Estamos nada. lejos de eso. Pero ya llegó la inteligencia artificial y eso le agrega... Y las pantallas van a sufrir cambios, pareciera. Sí. Pero bueno, vamos a revisar. O sea, la invitación es a preguntarse cómo están usando mis hijos la tecnología. Ok, ¿qué pudiera observar una mamá, un papá o un educador, un cuidador que nos esté escuchando? Tú pudieras mencionarnos al menos 3 aspectos que pudiéramos tomar como indicador para, ¿sabes? Como para que se nos prenda la alarmita. Sí, mira, un patrón importante es que no le interesa la conexión con las otras personas. Okay. Ni con personas de su misma edad, ni con personas de la familia. No le interesa socializar en la vida real, ¿ok? Y eso es algo que pasa muchísimo. Otra cosa importante es que el niño responde, se molesta cuando tú le quieres quitar la pantalla. Y de eso hay videos y hay sí. un montón de historias, ¿no? El tema conductual, lo que tú decías. Claro, mira, tú le quitas la pantalla y entran en pánico. Incluso han habido suicidios porque la castigué un día y le guardé el celular. Entonces pasó esa desgracia, ¿no? Ejemplo, las notas son el mayor... Es un buen indicador. Sí, el colegio empieza a ser demasiado aburrido. El sueño, por ejemplo, los ciclos de sueño. Bueno, eso es un aspecto neurológico que claramente se va a ver afectado. Muy bien. Y en las vacaciones... Mira, ahorita que acabamos de venir de las vacaciones, era muy cómico porque yo quería citar a algunos pacientes en las mañanas y fue imposible. Tenía que citarlos. Wow. Y eso también lo podemos normalizar. Exacto. No, está de vacaciones. Sí. Se acostó muy tarde. Se acostó a las 4. Me pidió permiso para amanecer. Exacto. Entonces, y tú estabas durmiendo. Sí. Y tu hijo estaba en esa autopista. En esa autopista, que eso lo vamos a tomar a la letra. Sí, a la letra, porque me parece una metáfora bien importante. Bueno, ante eso, digamos que esta es una realidad, los papás lo dicen constantemente, nos los cuentan, nos piden compañía, asesoría, digamos, en función de esas claves que tú nos estás diciendo, en función de esos indicadores físicos, conductuales y emocionales. Los papás ahorita deben estarse preguntando, pero digamos, ¿qué hacer, no? Es todo un tema, porque la realidad, muchos papás nos dicen, Adriana, que lo superan. Eso es una gran realidad en casa, ¿no? Sí. Entonces tú como psicóloga, con todos esos años de experiencia, con esa terapia constante de escuchar también al adolescente, digamos que no solamente a papá o no solamente a mamá, sino también escuchar a los adolescentes. ¿Qué pudieras recomendarnos? Sí, lo primero, a mí me quedó una frase de una colega que me dijo, es una decisión, que tu hijo... que tú le puedas controlar la pantalla a tu hijo. Es una decisión de todos los días, controlar esas pantallas, porque tú puedes simplemente entregarlo. Okay. Y pasa el tiempo y no te das cuenta. Entonces tienes que estar allí presente todo el tiempo para decidir cuántos minutos al día tu hijo va a usar una pantalla. Y hacérselo saber. Hacérselo saber al niño. Y lo otro es hacerte responsable de tu hijo, porque tu hijo quiere correr, quiere brincar, se monta en las paredes. Los problemas de antes era que se partía la cabeza porque se caían de un árbol. O porque querían salir mucho. O porque querían salir demasiado. Y hay que lidiar con esos problemas. Sí. Entonces, es una decisión de los padres decir, quiero hacer algo con eso. Okay. Y antes o después de la adicción. Exacto. Porque eventualmente hay que hacer algo. ¿Ok? Eso es primero. Ciertamente el profesional de la psicología puede intervenir, puede acompañar, puede asesorar, pero la decisión está en la casa.
Okay. ¿No? Eso es lo primero. Y tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la supervisión, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Eso control, durante el uso. Límite, supervisión. Durante el tiempo que lo usa. Pero una de las grandes preocupaciones, Yajaira, también es qué hacer con esa persona, con ese adolescente cuando no está usando la pantalla. Exactamente. Okay. Está muy bueno eso. O sea, ¿qué vas? Porque entonces, bueno, ahí tiene que estudiar, ahí tiene que hacer un deporte, ahí tiene que interesarse en tocar un instrumento, en aprender un idioma. Lo que le guste, pues Exacto. Como de acuerdo a sus intereses. 100% de acuerdo a sus intereses, ¿no? Bueno, sí es verdad, entonces que las pantallas te ofrecen a veces asuntos como aprender idiomas, como sí es verdad que estamos en una época donde la tecnología te ha dado una relación distinta con el conocimiento, con el mundo. Los maestros ya no tienen esa importancia que tenían antes de autoridad, porque el conocimiento no está solo en la escuela. ¿Ok? Pero eso se sale de las manos, se escapa de las manos, ¿no? Entonces ahí es el valor de la supervisión. Qué bueno. Y de tú decidir qué es lo que yo quiero que mi hijo aprenda, qué es lo que se va a filtrar por esas pantallas. Digamos que a veces yo pienso que también el tipo de actividades familiares, ¿no? Porque también en la medida en que nosotros seamos ejemplos, pues en esa medida los chicos también van a poder tomar como modelo el uso racional de las pantallas conscientes, ¿no? ¿Sabes? Como ese uso consciente, y eso empieza por nosotros, porque si nosotros estamos todo el día, cuando llegamos a casa con la pantalla y no generamos espacios de conexión, como por ejemplo compartir una película, poder discutirla, eso me parece también, generar como espacio en casa también me parece muchos importante. Intereses a nivel familiar, pero a veces cuando la relación con la pantalla se ha convertido en una adicción, escuchas la situación familiar y puede ser que en la dinámica esté ocurriendo algo que habría que escuchar, ¿no? Escuchar y que evaluar. A ver de qué se trata. Efectivamente hay actividades familiares que se pueden implementar dentro de la casa un poco para contrarrestar el tiempo que el adolescente pasa con la pantalla. Pero también es verdad que a veces cuando tenemos un problema de ese tipo, de adicción a las pantallas o a otra cosa, es porque desde el punto de vista de la dinámica también puede estar ocurriendo algo que hay que atender desde el punto de vista psicológico. Vamos a decirlo así. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que escuchar no solamente la adicción, sino qué pasa alrededor de ese joven. Y saber además que siempre hay personas que nos pueden ayudar. La reflexión es eso, que ese intento de responderte esa pregunta, a ver qué podemos hacer. Qué bueno, nos despedimos, muchísimas gracias como siempre, y recuerden suscribirse a nuestro canal y además darle a la campanita para que ustedes estén al tanto de todas las informaciones que constantemente estamos bajando para ustedes. Y esto fue Entre Temas y un Café, donde cada conversación sabe a confianza.